El tema para esta mañana es firmes en Dios a pesar de los vientos de doctrinas falsas. Firmes en Dios. Firmes, posición firme en Dios, a pesar de doctrinas, a pesar de los vientos de doctrinas falsas. Apocalipsis 3:15 al 16. Voy a leer la palabra de Dios y dice: yo conozco tus obras. ¿Quién dice eso? Dios, el testigo fiel y verdadero. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Es decir, no estás firme. Que ni eres frío ni caliente. Y dice, ojalá fueses frío o caliente. Y el verso 16 dice, pero por cuanto eres tibio, es decir, hay una mezcla entre frío y caliente. Es decir, no hay una firmeza total. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice la palabra? Te aborrezco. Me causa náuseas. Me da ganas de vomitar. Por eso es mejor entonces estar firmes. Firmes a pesar de los vientos de doctrinas falsas. Vamos entonces voy a hablarles cuál es el propósito de este mensaje. Y el propósito de este mensaje está enmarcado en Efesios capítulo 4, puntualmente los versículos 14 y 15. ¿Cuál es el propósito de enseñar hoy este tema en esta semana juvenil? Firmes en Dios a pesar de los vientos de doctrinas falsas. ¿Cuál es el propósito? El objetivo está ahí en esos dos versículos. Que no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Que en la mañana está gozoso, aleluya, y en la tarde está, no aleluya. Que en enero, Señor, te seguiré hasta el final. Y llega diciembre, Señor, en enero regreso contigo. Se deja mover fácilmente. Entonces, ese es el propósito. El propósito de este tema puntual es que no seamos niños fluctuantes. Escuche, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, es decir, que cualquier bobada lo compra, cualquier dulce lo engaña. Un niño con cualquier dulce lo engañan. Ay, no, hermano, que es que allí están enseñando tal cosa y se siente algo bonito. Sentimiento o convicción. Entonces, el propósito de ese tema es que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema. La palabra estratagema significa acción hábil y engañosa para conseguir algo, especialmente la operación o la maniobra militar de guerra que se realiza para atacar por sorpresa al enemigo. ¿Cómo? Exacto. Como el caballo de Troya, exacto. Entonces, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo, ¿qué? La verdad. En amor, porque la verdad no la tenemos para pelear con los trinitarios, para pelear con los que ya están en el mesianismo, no. Para que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces el propósito de este tema está enmarcado en esos dos versículos. Repito, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier doctrina. Ay, no, hermano, que es una doctrina nueva que salió y usted viera cómo enseñan. Me importa 5, si no es verdad, no pasa, no pasa. Así debe ser un cristiano definido. Ahora bien, la expresión firmes en Dios da la idea de no ser frío y caliente a la vez.
Firmes en Dios a pesar de los vientos de doctrinas falsas, es una invitación, amados, escúchenme bien, a no dejarnos mover por la cantidad de pensamientos heréticos o falsos con apariencia de verdad, pero que van en contra del conocimiento verdadero de Dios y de todo lo que es de Dios. Esa es una invitación, firmes en Dios, a pesar de los vientos de doctrinas falsas. Es que usted no se deje ilusionar, que es que porque allá, hermano, fue un paralítico y lo levantaron, yo creo que allá está la verdad. No, hermano, que es que yo en enlace sí veo cómo fulano de tal convierte esto en aquello y convierte esto en ahí, hermano, yo creo que es que allá sí está la verdad. No, eso es ser uno niño, porque la Biblia dice: en aquel día me dirán muchos, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, pero apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque alguien invoque el nombre de Jesús y hasta un muerto se levante, no crea que es él. Dios respalda su nombre, pero algunos son hacedores de maldad. Y el texto dice inicialmente: me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo. Entonces la invitación, repito, firmes, a pesar de los vientos de doctrinas falsas, es a que usted no se deje ilusionar, llevar, no, hermanos, sino que nos sostengamos en la verdad. Estaba leyendo, o más bien observando, los que hemos visto noticias estos días, el huracán Iota. El huracán Iota, que está azotando el Caribe, ha hecho estragos en Colombia, especialmente en San Andrés. Y no solamente ha dejado pérdidas económicas, sino que también ha costado vidas. Así son los vientos contrarios. Así son los vientos que destruyen. Las doctrinas falsas son vientos contrarios, que no solamente causan pérdida económica, sino que lo más triste, causan la pérdida del alma, la muerte eterna, la separación del hombre con Dios. Por eso insisto, hermanos amados, ojo, cuando una doctrina tenga como algo de mentira, por favor, de una vez rechácela, de una vez cierre el oído. Cuando un mensaje como que sabe a diablo, no se lo coma, porque eso lo va a envenenar. Dele gloria a Dios allá en su casa, tenga la bondad. Ve, amados hermanos, estaba leyendo por ahí una información. Según el filósofo y autor del libro, bueno, yo no leo bien inglés, pero voy a tratar, de Everything World's Religions Book. La hermana Sandra Arisa podrá decir qué significa eso. Dice, se llama Kenneth Schouler, dice que en todo el mundo existen actualmente 4.200 religiones vivas, 4.200 religiones vivas, e innumerables religiones ya extintas, es decir, que murieron, caducaron. Yo solamente hacía la cuenta, 4.200 religiones. ¿Sabe usted cuántas doctrinas distintas acerca de Dios hay? ¿Qué nos queda a nosotros ante tanto pensamiento acerca de quién es Dios? Porque esa es la pregunta. Por eso la primera pregunta que el Señor le hizo el Señor Jesús le hizo a los discípulos, ¿cuál fue? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y luego les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esa fue la primera pregunta que el Señor le hizo a los apóstoles, fue esa. Y esa es la pregunta que la humanidad entera trata de responder hoy. Y ante los 4.200 religiones, podríamos decir, ¿quién dicen los hombres que es el Señor? Pero la otra pregunta es, ¿y qué dice la Biblia acerca de Dios? Si usted quiere saber la verdad acerca de Dios, por favor, deben predicarle la Biblia, pero sin levadura, porque el mismo diablo usa la Biblia, pero le agrega su levadura.
Entonces, por favor, yo quiero en el nombre del Señor insistir. La doctrina sana tiene su origen. La doctrina que no tiene levadura, la palabra doctrina significa enseñanza. La enseñanza sana, la doctrina sana, que no tiene levadura, que no tiene veneno, tiene su origen ¿en quién? En Dios y en su palabra. Nosotros los predicadores tenemos una exigencia, por eso a todo el mundo no se le puede dar la oportunidad de que predique, porque el predicador tiene una responsabilidad, y dice la Biblia, que use bien la palabra de verdad, y esto da la idea de que trace bien, es como el que está haciendo una operación a corazón abierto. Si el cirujano es un mal cirujano, puede que mande el bisturí por donde no es y termina matando al paciente. Si el que predica la palabra realmente no usa bien la palabra, sino que la malinterpreta, usa textos o en otros contextos y hasta da un mal mensaje, puede estar cortando, usando la espada, cortando por donde no es y matar al creyente, matar al que oye. Valga pues entonces la invitación a todos los que anhelan predicar. No se puede predicar si primero no se tiene una relación con Dios, si primero no se conoce realmente quién es Dios y si primero no se escudriña la palabra de Dios. Porque no, pastor, déjeme predicar, yo quiero predicar, hermano, y vamos a predicar. Y entonces, Señor, a ver, y se sienta en la internet a ver qué le muestra el Señor, y se sienta en la televisión a ver qué le muestra el Señor. Puede que esté recibiendo una cuchilla y la mande por donde no es y mate al que oye. Entonces, es una responsabilidad. De todo lo que digamos, dice la Biblia, daremos cuentas a Dios. Entonces, valga aquí el paréntesis para todos los que predican la palabra, que debe trazarse bien, porque trazar bien la palabra o usar bien la palabra, repito, da la idea del que está llevando a cabo una operación. Y si usted manda el bisturí por donde no es, se muere el paciente. Y el cielo le manda la tutela, grave, eso es grave. Ve, hermanos amados, grábense esto, los falsos maestros siempre han existido. Desde que el diablo existe, existe lo falso. El diablo es más falso que una moneda de cuero. Desde que el diablo sacó sus garras, la mentira existe. De hecho, el Señor lo dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque el diablo peca desde el principio y él es mentiroso. Eso dice la Biblia en San Juan capítulo 8. Así que desde que el diablo existe, existen los falsos maestros, existen los mentirosos. Y escúcheme bien, los falsos maestros son en realidad fichas movidas como el que juega al ajedrez, movidas por el mismo diablo con un solo fin, apartar a los hombres de la verdad de Dios y por ende separarlo de Dios. No sé si me captaron eso. Si usted ha jugado ajedrez, usted sabe que si mueve mal la ficha, le pueden hacer jaque mate. El diablo tiene el ajedrez también. Y él mueve sus fichas. Los falsos maestros son fichas en las manos del mentiroso, del diablo que es el padre de mentira. ¿Y cuál es el fin del enemigo con los falsos maestros y las falsas enseñanzas? Escúcheme bien, grábese esto, hermano, y anótelo por favor y póngale en negrilla y subráyelo. El propósito del enemigo con los falsos maestros y las falsas doctrinas es separar a los hombres de la verdad de Dios y alejarlos de Dios. Podríamos entonces en una frase sintetizar esto: la falsa doctrina separa a los hombres de Dios. Oiga, amorcito, la falsa doctrina separa a los hombres de Dios. Jason, grábese esto: la falsa doctrina
separa a los hombres de Dios. Pero en cambio la doctrina sana, la doctrina verdadera, el conocimiento que no tiene levadura, ¿sabe qué hace? Lo acerca más a Dios. Amén, gloria a Dios. Una vez un creyente me dijo, hermano, yo siento que en la iglesia como que soy el mismo, llevo tantos años bautizados y como que no crezco, soy el mismo. ¿Uno qué tiene que hacer para crecer?, me dijo él. Y yo le dije, sencillo. La respuesta está en 1 Pedro 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, ojo, no adulterada. La leche espiritual, no que tenga falsedad. No, hermano, es que ellos sí predican, allá sí le admiten a no tales cosas, pero es leche adulterada. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Se lo digo aquí en esos términos, la sana doctrina. Amén, amén. Para que por ella crezcáis. Ah, pero a la gente no le gusta. No, que es que Biblia, ¿cuánto dura la predicación? 1 hora, 1 hora. No, mejor cantemos unas 2 horas. ¿Cómo quieres crecer solamente saltando y cantando y aplaudiendo? Si para crecer hay que desear, como los niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Ahí está el propósito, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Y qué más? ¿Y qué dice el texto? 1 Pedro 2:2, para que por ella crezcáis. Para que por ella crezcáis para salvación. Entonces yo le decía al hermano, ¿usted quiere crecer más en Dios? Sí, me decía, porque es que yo me siento como que no avanzo, como el que está en la, ¿cómo se llama? La caminadora, y dice ahí 10 kilómetros, pero está en el mismo lugar, no avanzo. Entonces yo le dije, la Biblia, no se ponga a escuchar todo lo que mira en internet. Porque hoy en día hay predicadores que para llamar la atención, hablo de los que no tienen sana doctrina, ponen títulos llamativos. Y entonces la persona, uy, qué título, uy. No, coma leche no adulterada y verá que eso lo va a hacer crecer, hermano. Decía mi esposa, van a estar gorditos. Gloria al Señor. Entonces la falsa doctrina separa al hombre de Dios. Pero la sana doctrina, hermano, nos acerca a Dios. Oh, yo quiero aplaudir a Cristo por su verdad. La sana doctrina le hace a uno, vea, una persona que predica sana doctrina no tiene que decirle aplauda. No, más duro, más duro, más duro. ¿Quiere sentir a Dios? Aplauda más duro, más duro, más duro. No. Sencillamente la sana doctrina, cuando alguien la escucha con atención, Dios respalda esa palabra. Vea, le voy a poner 3 ejemplos, hablando de que la falsa doctrina separa al hombre de Dios. Escúcheme por favor, al diablo le conviene separar al hombre de Dios. ¿Por qué? Porque sólo así podrá dominarlo, llevarlo por donde él quiere y destruirlo. Vea, no se le olvide, Julie, Jason, Juanfe, Amorcito, muchachos y los que están allá conectados, no se le olvide que el diablo es enemigo. La palabra diablo, que también es Satanás, significa adversario, significa enemigo. Y le pregunto, ¿qué quiere el enemigo? ¿Qué quiere el enemigo? ¿Destruir? ¿El militar que está en el monte? ¿Por qué le dan un arma al militar? ¿Por qué le dan un arma? ¿Por qué? Porque él es un objetivo militar. Hay enemigos. Hermano, por favor, si el ser humano entendiera la palabra diablo, que también es Satanás, significa adversario, significa enemigo. ¿Y qué quiere el diablo cuando le ofrece la fornicación? Claro, lo alegra un momentico, pero ¿qué es lo que realmente quiere?
¿Qué quiere el diablo cuando le presenta al joven la droga? ¿Qué quiere el diablo realmente cuando le hace que se le llame la atención a alguien con la borrachera, etcétera? Destruirlo, porque él no es amigo, él es enemigo. Pero en cambio, amado, yo me acuerdo cuando un demonio, yo me acuerdo cuando un cuerpo poseído por un demonio llamado disque Judas, recuerdo que cuando llegué con otros dos hermanos, ya habían ido otros, les confieso, habían ido otros movimientos religiosos a echar fuera ese demonio y no habían podido. Desde el viernes, sábado y domingo luchando con ese demonio. Habían ido ya varias denominaciones. Y entonces cuando el lunes me llama la persona, una familiar, me dice, pastor, venga, el que falta es usted. Porque ya vino lo de tal y nada, lo tal, y así me los mencionaron. Ahora falta usted, pastor, ¿será que usted puede venir? Y era un lunes. Y yo dije, no, yo voy mañana. Pero Dios me dijo en ese momento, ya, vaya, porque yo me voy a orar. Y entonces yo llamé a los hermanos y fuimos. Y cuando fuimos llegando, hermanos amados, me dice el demonio, ¿ustedes qué hacen aquí? Y yo le digo, venimos en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué me dijo el demonio? No, me dijo, él es mi enemigo. Y yo le dije, ¿y usted sabe quiénes somos nosotros? Me dijo, sí, ustedes también son mis enemigos. Oiga, cuando yo escuché eso del demonio, yo dije, no, aquí está. Porque si Jesús es enemigo de él, y nosotros somos sus enemigos, ¿qué quiere decir entonces? Soy amigo de Dios, aleluya, dice Zacarías, soy amigo de Dios. Hermano, vea, el que es enemigo del diablo es amigo de Dios. Y el que es amigo de Dios le va bien, porque Dios a sus amigos los trata muy bien. Y claro, ese Judas se fue más vencido. Dios nos dio la victoria. Ese demonio fue fuera en el nombre de Jesús. Pero no se le olvide, hermano, el diablo es enemigo de la humanidad. Y entonces él quiere aprovechar la falsa doctrina. ¿Para qué? Para separar al hombre de Dios. Y separándolo de Dios, ¿qué es el diablo? Lo puedo acribillar fácil. Voy a ponerle un ejemplo. Está la manada. Ponga usted a ver las cebras. O qué otra manada. El león no ataca a la manada. Pero ¿qué está haciendo el león? Dándole vuelta a la manada. ¿Cierto? ¿Y a quién ataca el león? Una que se desvió. La que se salió de la manada, a esa ataca. El diablo sabe que conquistando a alguien para sacarlo de la manada, el diablo sabe, si lo saco de la mano de Dios me lo como fácil. Porque el diablo sabe bien el texto que dice, las ovejas que están en mi mano, nadie las arrebatará. Entonces, ¿qué hace el diablo? Debo sacarlo de ahí. Y entonces le manda piropitos en el Facebook, piropitos en el WhatsApp, piropitos allá en el Instagram, piropitos ahí en Netflix, piropitos en, ¿cómo se llama? En Amazon Prime, piropitos en YouTube. No, concéntrese en las noticias de Estados Unidos, concéntrese en el trabajo. No hay tiempo para el culto, no hay tiempo para esto, pero son estrategias del mismo enemigo para ver cómo te saca de la manada, a ver cómo lo saca de la mano de Dios y poderlo destruir fácil. Pero gloria a Dios por los que cada día nos tomamos la leche espiritual no adulterada, por los que cada día nos escondemos en Dios, en la palabra, en la oración. El diablo no podrá hacer nada. Bendito mi Jesús. Aleluya. Entonces, ojo con eso, que la falsa doctrina es un piropo del diablo para ver cómo lo saca de la manada. Y esto no es distante lo que la Biblia dice. Recuerde lo que dice 1 Pedro 5:8. El diablo anda como león rugiente.
Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien agarra por ahí débil. A ver, buscando. Entonces, la falsa doctrina, amados, escúchelo bien, separa al hombre de Dios. Y le pongo 3 ejemplos rapidito. Vea, la primera aparición de falsa doctrina, ¿dónde fue? En el Edén. ¡Ay! ¿Cómo así, pastor? Sí, en la iglesia alguien puede resultar por ahí hablando de lo que no es. Y se lo voy a mostrar, vea, Génesis capítulo 3. El verso 1. Oye, ¿sabe que yo estaba leyendo Génesis 3 y poco, vea, se le echa, ay, que Adán fue engañado, que Eva fue engañado, que el diablo? Pero ¿sabe que me di cuenta hoy estudiando? Que hasta la pobre serpiente llevó del bulto. Claro, porque Dios maldijo a la serpiente. Pero créame, yo nunca había escuchado eso. Y algunos hasta ven a la serpiente, uy, como la mala. No, pero es que la serpiente fue víctima. La víctima. La serpiente fue usada por el diablo, escúcheme bien, para engañar al hombre. ¿Y sabe qué dije yo? Claro, todo el que le da lugar al diablo y se presta como instrumento para que el diablo lo use para engañar, él será víctima también. La Biblia dice eso en Génesis 3:14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás. Llevó del bulto a la pobre. Al parecer ellas andaban en forma vertical, pero después de la maldición, dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Oiga, pobres serpientes, ¿no? Comiendo polvo, no polvo ese de perico por ahí, no, polvo. Sobre el pecho andarás, y dice, y polvo comerás todos los días de tu vida. O sea que a esas bichitas sí le dan mucha gripa. Polvo, imagínense. Eso es una maldición. Pero la pobre serpiente llevó del bulto. ¿Por qué? Porque el diablo mentiroso la usó para engañar. Escuche bien. Pero bueno, lo que yo quiero decir es lo siguiente. Una característica de los falsos maestros es el engaño. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabe qué es engaño? Es como si yo agarrara un empaque de un dulce, diga usted de un bombón, y como yo sé que a Juanfe le gusta el bombón, supongamos, entonces, ¿qué es lo que hacen por ahí? Le meten droga. Entonces, supongamos que yo soy malo y quiero conquistarme a Juan Felipe. Entonces agarro realmente una piedra, una plastilina, un pedazo de barro y lo envuelvo. Bombón. Y él cree que es un bombón y cuando lo destapa, no es nada, pero le hago un mal. El diablo es engañoso. ¿Sabe qué es engaño? Engaño es mentira con apariencia de verdad. Y usted sabe que la peor mentira es una verdad a medias. Entonces, ¿qué hace el diablo? El diablo agarra la palabra de Dios también, pero le agrega su veneno, le agrega su artimaña, le agrega su cizaña, su mentira. Entonces, por eso es que dice la Biblia, la serpiente que era más astuta, repito, usada por el diablo también, ¿qué le dijo a la mujer? Con que Dios ha dicho. ¿Qué le mencionó? La palabra de Dios. Con que Dios ha dicho, no comáis del árbol que está en medio del huerto del Edén. ¿Era verdad o era mentira? Era verdad. Pero ¿qué hizo el falso maestro? Y claro, Eva sabía, pero yo digo una cosa es saber y otra cosa es estar convencido. Dios no solamente quiere que usted sepa que hay que vivir en santidad, Dios quiere que usted se convenza que hay que estar viviendo en santidad para que el diablo no lo arrastre con nada. De nada sirve saber y no estar convencido. La convicción da firmeza. Hay gente que sabe, yo desde niño sabía que Dios es uno. Pero recuerdo que cuando tenía unos 12 años llegó un señor a hablarme de la Trinidad y hermano me puso a tambalear.
Y yo para sacármelo, como no sabía mucha Biblia, yo simplemente decía, no, 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 para mí Dios es uno. Dios es uno, Dios es uno. No, pero es que estás engañado, mire que usted es muy inteligente. No, pero Dios es uno. Y yo miraba a ver qué diácono venía por ahí, a ver quién me ayudaba y nada, hermano. No, pero Dios es uno. Pero después de que él se fue, me dejó pensando. Me dejó pensando, yo, ¿será que estoy errado? ¿Será que estoy en la mentira? Y el día que me bauticé, yo sabía que Dios era uno. Pero después de que me bauticé y empiezo a escudriñar la Biblia, mi padre mayor es que yo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo dije, estoy errado. Ay, estoy en la falsedad. Y el enemigo empezó como que dijo, lo vamos a ganar, lo vamos a ganar. Pero yo empecé a entrar en contacto con la palabra de Dios y con el autor de ella, y a escuchar, y a escuchar. Y cuando Dios me reveló, le dije, diablo mentiroso, ya no sé solamente que Dios es uno. Ahora estoy convencido que Dios es uno. Y cuando uno está convencido, puede venir hasta el mismo Papa con regalos a hablarle de mentiras. Pero hermano, no habrá diablo, no habrá nadie que lo mueva. Eva sabía, pero no estaba convencida. Entonces dice el verso 4, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Ves? De una vez le sembró la mentira, no moriréis. Dios había dicho que morirían, pero no moriréis. Y ahí empezó la falsedad, sino que sabe Dios. Oye, hermano, ¿y qué dijo la mujer? ¿Y qué hizo la mujer? ¿Sí? Uy, gracias por aclararme la duda, teólogo. Usted es un duro. Qué tristeza, hermano. Que hay creyentes que dicen, no, mi pastor no me está enseñando como es, entonces me voy para enlace, a ver quién está allí enseñando. La pastora. Uy, hermano, es que no le pase como un día a mi hijo, no, es que un niño es un niño. Un día mi niño, mi Juanfito hermoso, se puso a preparar una predicación. Papá, estoy aquí, voy a enseñar sobre el Espíritu Santo. Y claro, él se metió a Facebook, a Google, a buscar el Espíritu Santo. Y me muestra las diapositivas. Vea, papá, así como usted. Entonces empiezo yo a leer, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Juanfe, no, papi. ¿Dónde encontró eso? Y me mostró, no, copié y pegué. Copié y pegué. Pero claro, es un niño. Oh, hermano, Dios no quiere que seamos niños fluctuantes. Si un niño no tiene dientes, pero cuando alguien ya tiene dientes mastica. Dios quiere que cuando usted escuche una palabra, usted diga, esto viene de Dios. Pero el diablo engañó a Eva. Oye, hermano, ¿y qué dice el verso 13? ¿Qué has hecho, mujer? Le dijo Dios a Eva. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Se dio cuenta. ¿Y qué pasó con la falsa doctrina que el diablo sembró a Adán y a Eva? ¿Qué les pasó? Se escondieron primero de la presencia de Dios y después fueron echados del Edén. Porque la falsa doctrina rompe la comunión con Dios. La falsa doctrina hace que usted pierda la delicia del Edén, del paraíso. Por eso, hermosa iglesia de Pugla Esperanza y todos los que están conectados, por favor, no importa que este no grite, no importa que este no salte, no importa que este no transforme la voz, pero si es doctrina sana, escúchelo así sea 2, 3 horas, porque la leche espiritual no adulterada es la que nos da crecimiento para salvación. Un aplauso a Dios con todo el alma. Ay, hermano, y así como el diablo mentiroso, que fue el primer falso, digo yo, profeta, el que predicó la doctrina falsa, el mismo diablo usó. Ahora, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era el pueblo de Dios. ¿Y qué quería Dios con el pueblo de Israel? ¿Qué quería Dios con el pueblo de Israel? Comunión. Así como quiso tener comunión con Adán y Eva, ¿qué quiso Dios con el pueblo de Israel? Tener comunión. Tener una relación de tú a tú. Pero ¿qué pasó? Dijo el diablo, uy, no, así como le rompí la relación con Adán y Eva,
con la mentira, me voy a levantar falsos profetas. Me voy a levantar falsos profetas. Que también separe a Israel de Dios. Y lo logró. Jeremías capítulo 23, por favor, búsquenlo. Jeremías 23, verso 13 al 17. Empezaron los falsos profetas a separar al pueblo de Dios. Y entonces el Señor mandó una denuncia. Jeremías 23, 17 dice, del 13 al 17. En los profetas de Samaria, hablando de Israel del norte, he visto desatinos, dice Dios. ¿He visto qué? ¿Qué son desatinos? Como el que está apuntando y no atina. En los profetas de Samaria, dice Dios, he visto desatino. Es decir, no están diciendo lo que yo quiero. Y dice, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén, es decir, los del sur, los de Judá, he visto burradas, torpezas. Escuche, hermanos, ¿qué te dice cuando uno escucha un sermón? Dice, no, ese sermón está desatinado. Muy bonito como grita, pero está desatinado. O cuando uno escucha un sermón y dice, no, es una torpeza, ¿cómo le ocurre eso? Y dice el verso 14, y en los profetas de Israel hizo torpeza, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese en su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Verso 15, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas, he aquí yo les hago comer veneno o ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre la tierra. 16, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Y dice el verso 21, no envié yo aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Y el 22 dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Qué quiere decir esto? Que la falsa profecía separa al hombre de Dios, pero la sana doctrina que se recibe cuando usted entra en el secreto de Dios porque tiene relación con Él y escudriña su palabra y usted predica, esa palabra, hermano, acércale al hombre a Dios. ¿Y cuál es el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento? Oiga, ¿sabe? Mire, los de Jerusalén tenían tanto el oído afinado a los falsos profetas que cuando un profeta sano venía, ¿qué hacían con ellos? Los mataban. Mateo 23, 37 al 38. El Señor Jesús se para en una cima a mirar a Jerusalén. ¿Y que dice? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿A cuáles profetas mataba Jerusalén? ¿A los falsos? A los buenos. ¿Por qué? Porque le gustaba que le dijeran, no, les va a ir bien. No, usted va a tener paz. Un israelita decía, perdone, profeta, es que yo estoy fornicando con una que no es mi esposa. ¿Usted qué dice? El falso profeta decía, no, está bien, tranquilo, Dios sabe. Ay, gracias, tome los diezmos y las primicias, a usted sí se los doy. Y en cambio le preguntaban a un Isaías, a un Jeremías, oiga, señor profeta, es que estoy viviendo con la mujer que no es mi mujer. ¿Usted qué dice? Adúltero, eso es pecado, apártese de Dios. Mejor me cambio de congregación. Chao, nos vemos. Hasta la vista, baby. Y los mataban. Pero ¿qué dice la Biblia? Jerusalén, Mateo 23, 37 al 38. Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. No entendieron por qué los enviaba. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Y conclusión, resultado, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué opinan ustedes, hermanos de Zoom? Juan Fernando, Sofía, Lady, ¿qué opinan? ¿Qué opinan ustedes en Facebook? ¿Qué opinan aquí en la casa?
La falsa doctrina separa al hombre de Dios, ¿sí o no? Y lleva finalmente a la destrucción. Así como el diablo, escúchame bien, con la falsa doctrina separó al hombre, a Adán y a Eva de Dios. Así como el diablo con la falsa doctrina y los falsos maestros separó a Israel de Dios y los llevó a la destrucción, tanto que Asiria y Babilonia los arrasaron, escúcheme bien, la iglesia, es decir, usted y yo que creemos, que nos arrepentimos, que nos bautizamos y vivimos en santidad, usted y yo, escúcheme bien, el enemigo le conviene enviar falsos profetas, ¿para qué? Para separarnos de Dios. Por eso, hermano, no puedo pasar por alto y leer 2 de Pedro 1:10, por favor. Esto hay que leerlo. Hermano, yo prefiero pasarme el tiempo leyéndole Biblia y versículos para que usted vea que no estoy predicando mentiras. Repito, así como el diablo con la falsa doctrina, con la falsa enseñanza, separó a la primera pareja de Dios. Así como el diablo con los falsos maestros y la falsa doctrina separó al pueblo de Israel de Dios. Usted y yo, la iglesia que somos el pueblo de Dios, el diablo no haya cómo de alguna manera separarnos de Dios a través de falsas enseñanzas. Y por eso quiero leer 2 de Pedro capítulo 1, 2 de Pedro 2, perdón, del 1 al 10. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando de Israel, como habrá entre vosotros. Oiga, hermano, delicado eso. Y los hay, 4.200 religiones, ¿cuántas de ellas serán sana doctrina? Como habrá entre vosotros también falsos maestros. ¿Qué dice? Que introducirán ¿qué? ¿Qué es encubiertamente? Inofensivo. En un empaque que tiene, ay, tan bonito el girasol, ay, tan bonito. Bueno, eso fue un regalo hermoso, pero no, mejor no, dejémoslo quieto. Viene un detalle, pero dentro viene el veneno. Dice, introducirán encubiertamente herejías o doctrina falsa, destructoras, y aún, escuche, negarán al Señor. No diga Jesús, sino Yeshua HaShamashiach. Negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y dice el verso 2, y muchos, es lo más triste, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y el 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y escucha el verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para que reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Voy a decir aquí, verso 10, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos. Un falso maestro es un atrevido. No soy grosero, hermano, lo dice la Biblia. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. El verso 14 que dice, tienen los ojos llenos de ¿qué? De adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes o a los niños fluctuantes, seducen a las almas inconstantes, los que hoy sí y no, los que en enero están firmes y en diciembre están decaídos, los que en un mes están bien y luego otro. A esos son los que el diablo dice, venga, me los agarro yo con falsa doctrina. A las almas, dice aquí, ¿cómo es que dice? Inconstante, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Bueno, mejor dicho, el verso 18 dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Vea, yo le doy un consejo a usted como pastor. Dios le puso un pastor a usted para que le enseñe la palabra.
El día que algún creyente venga a enseñarle algo a usted que aquí no se ha enseñado, ay sí, ay hermano, qué teólogo eres. Mi pastor no me ha dicho eso. Por favor, pare y consulte conmigo. Hermano, venga, es que fulano de tal me dijo algo que yo nunca lo había oído. Páselo por aquí, por este filtro. Y yo le diré si es de Dios o no es de Dios. Pero hay que poner cercos a las doctrinas falsas. Y un consejo, hermano, no se ponga a escuchar todo lo que presentan en YouTube. No se ponga a escuchar todo lo que se presenta en el internet. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay servidores en la iglesia muy buenos, pero algunos de ellos han salido con unas mentiras que uno dice, como el apóstol Pablo a los Gálatas, ¿qué les pasó? Ustedes corrían bien. ¿Quién os fascinó a desviarse de la verdad? Y mire, hermano, no tengo mucho tiempo porque esto es mucho que hablar, pero yo seleccioné tres de las doctrinas falsas que ventean con gran velocidad. ¿Ah? Como el huracán Iota. ¿Sabe cuáles son? El trinitarismo, el mesianismo y el relativismo moral. Vea, tres doctrinas. Bueno, habrán muchas más, pero tres doctrinas hoy que ventean con fuerza, no solamente para causar daños económicos, sino físicos y del alma: el trinitarismo, el mesianismo y el relativismo moral. ¿Por qué el trinitarismo? Vea, cuando los apóstoles hablaban de Jesucristo como Padre, de Jesucristo como Hijo, en sus mentes no corría Trinidad. El trinitarismo no tiene origen cristiano. Grábeme esto, hermano, perdóneme si algún trinitario está por ahí, pero no lo hago con ofensa. Más bien si le digo, salgas ahí porque estás mal. El trinitarismo no tiene sus bases en el cristianismo. El trinitarismo tiene sus bases en el paganismo. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que está diciendo? Pues sí, señor. Babilonia, la cuna de la civilización humana y de la mentira, tenía la Trinidad que estaba compuesta por tres: Nimrod, Semiramis y Tamuz. Uy, ¿cómo así, pastor? Sí, señor. Y estoy hablando del paganismo, mucho antes de Cristo. Y si no le gusta Babilonia, pues entonces le menciono otro nombre: Egipto. Ay, Egipto sí mejor, ¿cierto? Tenía también una triada o una trinidad compuesta por tres: Osiris, Isis y Horus. Las tres divinidades de Egipto eran esas. Y si no le suena Egipto porque es muy antiguo, entonces le voy a la tierra de Sócrates, Grecia. Grecia también tenía una trinidad, estaba compuesta de una trinidad. ¿Cuál era? Era Zeus, Atenas y Apolos. Zeus, Atenas y Apolos. Las tres divinidades representadas de Grecia eran Zeus, Atenas y Apolos. Y si no le gusta Grecia porque es muy antiguo y Alejandro Magno me cae gordo, pues entonces le voy a uno de los Césaros, al Imperio Romano. Roma también tenía su trinidad. La trinidad romana eran tres: era Júpiter, Mercurio y Venus. Esto es antes de Cristo. Entonces el paganismo siempre representó su divinidad en tres. Ojo con eso. Grave lo que dije al principio: el trinitarismo no tiene sus bases en el cristianismo, sino en el paganismo. ¿Por qué, pastor? Porque tanto Babilonia como Egipto, como Grecia, como Roma, y eso que no le menciono más civilizaciones del mundo antiguo, sus divinidades las representaron en una trinidad. ¿Qué ocurre en el siglo IV? Muchas doctrinas abundaron sobre quién era Jesús,
Pero repito, en el siglo primero, por la mente de los cristianos no pasaba Trinidad. Para ellos no había problema hablar de Jesucristo como Padre, de Jesucristo como Hijo, no había problema. Pero cuando Constantino se dice ser cristiano, y en vista de que vean mucha gente hablando de Jesús, entonces congregan a los religiosos de la época en Nicea. Y aparece el concilio de Nicea, que duró alrededor de 2 meses. En el año 325. Y en ese año, entonces apareció el credo de Atanasio. ¿Y sabe cómo dice el credo? El credo dice, se lo voy a decir como dice hoy: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Este credo hoy, que lo tiene la Santa Madre Iglesia, fue extraído del acuerdo o de la última palabra que hubo en el concilio de Nicea. Y a partir del 325 para acá, se cumplió entonces de alguna manera lo que dice Lucas 13, 20 al 21. ¿Qué dice Lucas 13, 20 al 21? Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Permíteme usar este versículo para esto. Es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue fermentado. Hermano, el catolicismo en el año 325 dijo: se tiene que predicar así, y el que no predique muere, lo quemamos. Y entonces a partir de ahí se dio la gran libertad. Recuerde usted que el catolicismo tuvo su dominio toda la Edad Media. Y entonces era así: creo en Dios Padre, Trinidad. Y hoy, todos los que, incluyendo Lutero con la Reforma se desliga del catolicismo, pero no del trinitarismo. Y hoy, hermano, toda religión que usted encuentre, ¿qué doctrina es de Dios? Trinidad, 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 Trinidad. Entonces alguien decía: cambiaron de patio, pero están en la misma cárcel. No es para poner en contra de nadie, pero hermano, hoy con mayor razón digo lo que Santiago 2:19 dice: nuestra doctrina no es del paganismo, nuestra doctrina monoteísta única es de lo que Dios mismo le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 4:39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay más. No es como Babilonia, no es como en Egipto, no es como en Grecia, no es como en Roma, no es Trinidad, no hay más. Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová no es como los de Babilonia, no es como los de Egipto con 3, uno es. Y el único Dios del Antiguo Testamento, que se había manifestado de muchas maneras, se manifestó en carne, en forma de hombre. Pero este hombre no es uno y Dios es otro, no. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y por eso dice Romanos 9:5, de los patriarcas vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. Por eso Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Amados hermanos, vamos a mantenernos firmes ante este viento de trinitarismo, que es una doctrina falsa, no nacida en el cristianismo, sino en el paganismo. ¿Y qué me dice del mesianismo? Esa sí que es otra peor. ¿Sabe por qué peor? Porque el mesianismo es una doctrina de Satanás. Ay, ya no se puede decir Jesús. Ay, tan iluso. Fueron sanos en el nombre de Jesús. Dios les restauró a muchos el hogar en el nombre de Jesús. Fueron bautizados en el nombre de Jesús y cuando salieron de las aguas, aleluya, hablando en lengua. Y ahora se les llena la boca de aire diciendo: no, ya no es Jesús, sino Yeshua Ashamash. Bueno, no sé, ¿cómo es? Yeshua Amashia, algo así. Por favor, sea serio. Yeshua Ashamashia, algo así, bueno.
Y ese mesianismo sí que está soplando fuerte. Porque algunos que abrazaron la gracia los están haciendo volver al judaísmo, a las leyes de Moisés otra vez, a que busque sus raíces. A ver, ¿cómo te llamas? Ah, yo me llamo Jason. Vamos a buscar tus raíces hebreas, porque tú eres hebreo. Y van y le buscan y le sueltan un nombre inventado. Y no, ya no diga Jesús, ay, porque ese Jesús es pagano, ese Jesús, uy no. Y el Nuevo Testamento no fue escrito en griego, fue escrito en otro idioma. Ay. Y quieren poner en duda la palabra de Dios, estos sinvergüenzas. Y ese viento sopla tan fuerte que algunos los ha movido. Y yo prefiero hoy a tiempo decirle, hermano querido, no se deje engañar, por favor. Firmes en Dios a pesar de los vientos de doctrinas falsas. Y le voy a decir una cosa, hermano. Vean, no le voy a decir tanto, simplemente un versículo. Apocalipsis, capítulo 3, del 8 al 9. Cuídese de los mesiánicos. No diga Jesús, no diga Jesús. Hoy Jesús no. Diablo mentiroso, a él le conviene esto, sembrar la mentira para poner en duda, porque el diablo sabe lo que dice Hechos 4:12. Vea, si usted no sabe qué dice Hechos 4:12, el diablo sí lo sabe. ¿Qué dice Hechos 4:12? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres, bajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Un consejo para los mesiánicos. Tengan en cuenta lo que dice Apocalipsis 3, 8 al 9. ¿Qué dice? Dice el Señor, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Y sabe a quién Dios le dice eso? A Filadelfia. Las únicas dos iglesias en el Apocalipsis que no reciben reprensión es Esmirna y Filadelfia. Y Dios le está diciendo a Filadelfia, guárdese de los falsos. Yo sé que hay algunos aquí como Filadelfia, hermano, firmes en la doctrina. Escúchela, por favor. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. ¿Y qué? Oh, hermano. Bendito el nombre de Jesús. No, que ya no es Jesús. A mí me dio indignación, me dio impaciencia, me dio tristeza cuando escuché a alguien decir tantos milagros en la iglesia, tantas cosas bonitas en la iglesia, tantas experiencias que vivió con el nombre de Jesús, y ahora se le llena la boca de aire a este para decir no, ya no es el nombre de Jesús. Hermano, me dio indignación, me dio tristeza. Pero gracias a Dios que como Filadelfia habemos otros todavía, que aunque tenemos quizás poca fuerza, seguimos guardando la palabra y no negamos su nombre. Y dice el verso 9, escuche, he aquí. Escúchelo bien, si hay un mesiánico, por favor, aterriza. He aquí, yo entrego, escuche, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y son de Barranca. A los que se dicen ser judíos y son de Valledupar. Y son de Barranquilla y son de Colombia. No, que yo soy, mi nombre no es Eliseo, sino jajajaja, por allá raro. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, es decir, a la iglesia, y reconozcan que yo te he amado. El tiempo se me fue, pero una última doctrina que está dando mucha es el relativismo moral. ¿Y sabe qué dice Isaías respecto al relativismo? Isaías capítulo 5, verso 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno. Yo me acuerdo que por allá en Charalá apareció una religión y el muchacho me decía, la fornicación es pecado. A mí me enseña, el pastor me enseña que yo puedo fornicar y que eso no es pecado, que Dios es muy misericordioso. El relativismo moral significa que lo que para usted es malo, para mí puede ser bueno y no me juzgue. El relativismo moral ha tenido una permanencia a través del tiempo, y a medida que el tiempo pasa
le da más viabilidad para que la maldad crezca. De hecho, así debe ser, porque eso dice la Biblia. Uno de los pensadores del existencialismo, que fue Nietzsche, respecto al relativismo moral, dice: niego la existencia de un sistema moral universal válido para todos. De alguna manera está negando la palabra de Dios. De este hombre se le atribuye la frase: Dios ha muerto, Nietzsche. No, tranquilo, Dios entiende, tranquilo, hermano. Ay, hermano, tuve un desliz. ¿Y cuál fue el desliz? Forniqué con la que no era mi esposa. ¿Desliz? Eso no es desliz, eso es adulterio, llámelo como son. De alguna manera el relativismo moral a veces quiere, como están, vea, el virus está en el ambiente y aunque usted se proteja de alguna manera puede salir infectado. El relativismo moral está en el ambiente, hermano querido. El creyente que se desconecta de la palabra sana de Dios puede caer en el relativismo. Bueno, deja al hijo que haga lo que quiera, a la hija que haga lo que quiera, porque, ese hermano, hay que darle la oportunidad, que conozcan, que experimenten. Relativismo. ¿Y sabe cómo piensa el posmodernismo con respecto al relativismo? Escuche lo que encontré. Cada concepción del bien y del mal es simplemente un paradigma tan válido como cualquier otro. ¿Cómo así, pastor? Tradúzcame eso. Sí, tranquilo. El bien, hay culturas que el aborto es bien, pero el que está firme en la doctrina de Dios, que dice: desde que el momento en que el espermatozoide lleva la carga genética al óvulo, hay vida. Oh, hermanos amados, el relativismo moral está llevando a muchos a la tibieza, a la vida espiritual tibia, con Dios y sin Dios. En santidad, viva como quiera. No, hermano, yo puedo escuchar cualquier canción. A ver, voy a echarme una de Diomedes Díaz estos días, hermano, diciembre. Tú sabes que diciembre. Y con Diomedes por unos días y con otro cantante, bueno, no sé. No, Dios nos guarde, hermano. Termino con este texto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Isaías 5:20 dice: ay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Yo dije a manera de conclusión: bueno, ¿y qué necesito yo para mantenerme firme ante los vientos de doctrinas falsas? ¿Qué necesita la iglesia? ¿Qué necesita mi esposa, mis hijos, Jason, ustedes, muchachos? ¿Qué necesitamos para mantenernos firmes ante los vientos de doctrinas falsas? La demora fue en preguntarle a Dios y de uno me lo dijo. Yo le dije: Señor, ¿qué necesita la iglesia para que el trinitarismo, el mesianismo, el relativismo moral no les mueva fácil? ¿Qué necesitan mis hijos? ¿Qué necesito yo, Señor? Así se lo dije al Señor ahorita ya en mi cama. Y el Señor me dijo: fácil. Busque mi palabra en Lucas 6, 47 al 49. Ahí está. Y de una me fui. Usama pradaya nace. Y mire lo que encontré: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Venir a él, oírlo y hacer. Semejantes al hombre que al edificar una casa cavó, y no solo cavó, sino que ahondó y puso sus pies, puso el fundamento, puso la mente, el corazón, puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué?
sobre la verdad. Vea si tú estás en Dios y escuchas de Dios la sana doctrina y hace lo que Dios te dice, aunque el huracán Iota se rebote más, no te van a mover. Firmes en Dios a pesar de los vientos de doctrinas falsas. Pero el verso 49 dice: mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande su ruina. Vamos a orar, hermano. Seguir tu caminar y no mirar atrás. Oh, hermano amado, vamos a retener esta verdad en amor, no para odiar a los que están en el mesianismo, no para pelear a los que están en el trinitarismo, no para censurar a los que están en el relativismo moral, sino para llegarles con la palabra y decirles: por ahí no es, por ahí no es. Usted que está en esta doctrina verdadera, amado, usted que está en esta iglesia, no piense apartarse, por favor, no se aparte, se lo ruego, no se aparte. Antes bien, cabe y ahonde, ahonde más, ahonde más, ahonde más. Si ya leyó la Biblia, vuélvala a leer, cabe y ahonde. Y vamos a seguir el caminar. Aleluya. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar. Oh Santo. Adore a Dios, alábelo, apláudalo. Seguir sin desmayar. Apláudalo, 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 apláudalo. Postrado ante tu altar. Oh, gracias, Señor, por tu palabra. Y no mirar. Oremos cantando, seguirte solo a ti. Dígale al Señor. Seguirte Levante sus solo manos. a ti. Si siente arrodillarse, Señor. hágalo. Si siente hacerlo de pie, hágalo. Seguirte Sentado, solo a hágalo. ti, Pero hágalo con el Señor. alma. Seguirte solo a ti. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir. Sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Te damos gracias, Señor. Aquí están mis hermanos, la hermana Sofía, mi hermana Lady, mi hermano Juan Fernando, dándote las gracias. Mis hijos, mi sobrino, mi esposa, mis hermanos del máster, dándote gracias. Señor, gracias por traerme a este camino de verdad. Gracias, Señor, gracias. Gracias por mostrarme la verdad, gracias.
Ayúdame a mantenerme firme. ¿Cómo? Cavando y ahondando cada día más en tu palabra, no en el internet, sino en tu palabra. Oh Jesús. Un aplauso a Dios una vez más. Creo que mi Dios ha sido claro. Escuche esto y quiero que esto en la grabación quede ahorita. Este pedacito. Escúchelo. ¿Cómo mantenernos firmes ante los vientos falsos de doctrina? Lucas 6, 47 y 49 es la respuesta. Cabe y ahonde. ¿Cómo así, pastor? Sí, aférrese más a Dios. Vea, si usted se la pasa viendo mucho internet y poca palabra, cualquier influencer, cualquier youtuber lo hará mover fácil. Y querrás parecerte a ellos y no a Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia está cerrada. Cavar y ahondar es oír lo que Dios dice y hacer lo que Él dice. Eliseo Stapper, por la gracia de Dios y por el oficio que tengo, yo me la paso en esto, estudiando la palabra. No estoy loco, pero entre más la estudio, más amo a mi Cristo. Y uno más se da cuenta cuando algo es falso, cuando algo es verdadero. Así que le ruego, cabe y ahonde, no en el internet, cabe y ahonde en la palabra. Y te mantendrás firme ante los vientos de doctrinas falsas. Que Dios nos bendiga a todos.